Lo que estás a punto de escuchar en este preciso segundo no es una simple suposición de pasillo, ni una teoría conspirativa de aficionados en redes sociales, ni un rumor exagerado de los que abundan en Internet para ganar interacciones rápidas. Estamos ante una realidad sumamente oscura, un entramado de intereses geopolíticos, corporativos y financieros de altísimo nivel que los hilos del poder en el fútbol de élite han intentado silenciar con llamadas desesperadas y amenazas de censura durante las últimas 24 horas. Lo que se está cocinando en las oficinas más reservadas de la FIFA amenaza de manera directa con cambiar para siempre el destino, el legado y la historia de este hermoso deporte. Imagina por un segundo la tensión extrema que se vivió en los subterráneos del estadio apenas unos minutos después del silbatazo final de esa semifinal de locura. El eco ensordecedor de los tacos sobre el cemento frío de los túneles, el sonido de las discusiones subiendo de tono entre los delegados de la UEFA y la seguridad del plantel, gritos ahogados detrás de las puertas del vestuario argentino, y los médicos de la delegación albiceleste corriendo de un lado a otro con carpetas selladas bajo el brazo, con un nerviosismo que contagiaba a cualquiera que pasara por ahí. En medio de todo ese desmadre absoluto, un Lionel Messi visiblemente fuera de sí, con las venas del cuello marcadas por la rabia y la impotencia, clavó la mirada directamente en los inspectores enviados por el Comité Médico Europeo y pronunció una frase lapidaria que ha dejado helados y sin capacidad de reacción a los altos mandos en Zúrich. Tienen miedo de jugar la final en la cancha porque saben perfectamente que ahí no nos pueden ganar. Sí, el escándalo más grande, sísmico y peligroso de toda la historia de la Copa del Mundo acaba de estallar de la forma más violenta y rastrera posible tras el dramático, físico y sumamente friccionado partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra. Un sector extremadamente agresivo, dolido y nacionalista de la prensa británica, coordinado con exdirectivos que aún manejan las sombras del fútbol europeo, filtró un supuesto informe confidencial de máxima seguridad en el que se acusaba al capitán argentino de haber dado un presunto resultado adverso en el control antidopaje obligatorio de rutina. Pero la historia real, la que las grandes cadenas de televisión con contratos de patrocinio millonarios no se atreven a contarte por miedo a perder sus licencias de transmisión, no tiene absolutamente nada que ver con lo que están publicando las portadas del viejo continente. Detrás de esta gravísima acusación se esconde una de las jugadas políticas más sucias de la era moderna, un complot corporativo diseñado de forma milimétrica en los despachos más lujosos de Londres para arrebatarle a Sudamérica su corona en el fútbol y desestabilizar por completo al plantel antes del partido más importante de sus vidas. Hoy vas a conocer cada detalle oculto de este expediente secreto, el compuesto exacto que desató las alarmas falsas en los laboratorios de máxima seguridad, las llamadas telefónicas de emergencia que se realizaron a altas horas de la madrugada entre la capital inglesa y las oficinas de la FIFA, y el contraataque jurídico de emergencia que Messi y su equipo de abogados ya han puesto en marcha para destrozar esta trampa antes de que ruede la pelota en el partido definitivo por la gloria eterna. No te despegues ni un solo segundo de la pantalla porque lo que vas a escuchar a continuación es el análisis más denso, peligroso y censurado de toda la red. Antes de desglosar de manera minuciosa los documentos confidenciales que demuestran la manipulación sistemática de las muestras, la furiosa reunión de emergencia que paralizó la concentración argentina a las 4 de la mañana y la red de mentiras orquestada por los tabloides británicos para presionar a los comités de disciplina de la FIFA, hace esto ahora mismo. Si estás completamente cansado de que los escritorios de Europa intenten decidir con maletines y presiones políticas lo que los jugadores se ganan con sudor, sangre, talento y esfuerzo en el césped verde y quieres apoyar de forma real el periodismo deportivo independiente que no le teme a las marcas ni a las corporaciones, suscríbete en este preciso segundo a Fútbol al Límite y activa la campana con todas las notificaciones para que no te pierdas ningún boletín de última hora.
En este canal no nos callamos absolutamente nada, vamos directo al grano sin filtros corporativos de ningún tipo y destapamos la podredumbre que las federaciones intentan ocultar a toda costa para cuidar sus ganancias. Suscríbete ya y únete a la verdadera resistencia del fútbol libre en Internet. Para comprender con total frialdad y rigor cómo se llegó a este punto de colapso absoluto, debemos analizar con una lupa quirúrgica lo que sucedió durante los 90 minutos y la prórroga de ese brutal enfrentamiento contra Inglaterra. No fue un partido de fútbol normal, fue una auténtica batalla de desgaste físico donde el combinado inglés, completamente superado por la superioridad táctica, la velocidad y la técnica individual de los sudamericanos, recurrió a un juego sumamente violento al límite de la tarjeta roja directa con el único objetivo de desgastar y golpear a las figuras rivales. El capitán argentino fue el blanco de una cacería sin piedad, recibiendo más de 8 faltas de extrema gravedad que lo dejaron con visibles muestras de dolor, una preocupante inflamación en su tobillo derecho que requirió hielo inmediato y un pinchazo agudo en el isquiotibial que encendió todas las alarmas en el banco de suplentes. Al finalizar el partido, mientras los futbolistas ingleses masticaban la derrota y la frustración en la soledad de su vestidor, el protocolo estricto de la FIFA seleccionó mediante el sorteo de rutina a 3 jugadores argentinos para someterse al control de orina y sangre. Lo que parecía un procedimiento estándar de salud y transparencia se transformó en cuestión de horas en una pesadilla de proporciones gigantescas cuando, pasadas las 3 de la madrugada, un correo electrónico marcado con letras rojas de urgente y confidencial llegó directamente a la bandeja de entrada de la Asociación del Fútbol Argentino, desatando una ola de llamadas telefónicas de emergencia entre los máximos dirigentes del continente. La intriga se vuelve aún más retorcida cuando analizamos el contenido específico de esa notificación del laboratorio. Según fuentes médicas internas que hablaron bajo estricto anonimato con nuestros reporteros, los analistas encargados de procesar la muestra detectaron una anomalía mínima en los niveles de un metabolito específico en el organismo del 10. Pero atención, porque aquí es donde se destapa la mentira. No se trataba de ninguna sustancia dopante de las que usan los tramposos para mejorar la masa muscular o la resistencia cardiovascular de forma artificial, sino de un componente activo derivado de un potente analgésico y antiinflamatorio localizado que el cuerpo médico de la selección le había tenido que administrar a Messi de urgencia en el entretiempo para poder bloquear los receptores del dolor y permitirle seguir compitiendo sobre el césped tras las duras patadas que había recibido en la primera mitad del encuentro. La prensa sensacionalista de Londres, sedienta de revancha tras verse eliminados en la cancha y con la complicidad directa de ciertos sectores de la UEFA que ven con muy malos ojos que Sudamérica domine el mapa futbolístico actual, no tardó un solo segundo en tomar esta filtración parcial, distorsionarla de la manera más maliciosa posible y publicarla en sus portadas digitales, afirmando falsamente que el astro argentino había dado positivo. Exigieron de inmediato sanciones draconianas que incluían la suspensión cautelar del jugador, la descalificación completa de la selección argentina y el pase directo de Inglaterra a la gran final del Mundial por la vía administrativa. Al enterarse de esta brutal campaña de desprestigio masivo que se estaba propagando por los servidores de todo el mundo, el hotel de concentración de la selección argentina se convirtió en una fortaleza militar en estado de alerta máxima. El director técnico Lionel Scaloni convocó de inmediato una reunión de emergencia en el salón principal del hotel. El ambiente era de una tensión tan espesa que el aire se sentía pesado. Los jugadores más experimentados del plantel tomaron la palabra uno por uno y, lejos de mostrarse preocupados o debilitados por la noticia, expresaron una furia y una indignación absolutas ante lo que catalogaron como la jugada más baja y cobarde de la historia de los mundiales. El grupo tomó una decisión drástica en ese mismo instante. No iban a permitir bajo ninguna circunstancia que ensuciaran la trayectoria impecable de su capitán. Los futbolistas juraron cerrar filas de forma hermética.
cortar de raíz toda comunicación o entrevista con los medios extranjeros que buscaban provocar en la antesala de los entrenamientos y canalizar toda esa rabia acumulada para transformarla en una motivación indestructible dentro de la cancha. El vestuario se transformó en un búnker inexpugnable donde nadie ajeno a la delegación podía entrar sin autorización firmada, demostrando una unión que ningún ataque externo iba a poder fracturar. Mientras los jugadores blindaban su mente y su concentración, el cuerpo de abogados de Lionel Messi, trabajando a contrarreloj y en perfecta sintonía con los asesores jurídicos de la federación, preparaba una carpeta de defensa legal tan contundente que promete dejar en ridículo a la Federación Inglesa ante los tribunales de arbitraje deportivo internacionales. Esta defensa cuenta con un registro cronológico perfecto que incluye las recetas médicas firmadas por los especialistas autorizados de la FIFA, los reportes médicos oficiales de las resonancias magnéticas que detallaban la gravedad de la lesión del tobillo de Messi y, lo más importante y definitivo de todo, la notificación formal de uso de medicamentos que el cuerpo médico de la selección entregó por escrito en mano a los veedores del control antidopaje de la FIFA minutos antes de que iniciara el encuentro contra Inglaterra. Este documento oficial, que tiene el sello de recibido de las propias autoridades médicas del torneo, demuestra de forma contundente e indiscutible que no hubo absolutamente ninguna intención de ocultar nada y que el uso del antiinflamatorio se ajustó de principio a fin a las reglas internacionales de la exención por uso terapéutico. Con estas pruebas documentales sobre la mesa, la teoría del dopaje se cae por su propio peso, evidenciando que todo fue un burdo intento de la prensa inglesa por conseguir en los escritorios lo que sus futbolistas no supieron defender con la pelota en los pies. A pesar de la solidez inquebrantable de las pruebas presentadas por la defensa, la cúpula de la FIFA se encuentra en este preciso instante contra las cuerdas, atrapada en un dilema político, económico y mediático verdaderamente asfixiante que tiene paralizado el desarrollo normal de la previa de la gran final. Por un lado, la presión de las federaciones europeas y los grandes consorcios mediáticos de la eurozona es feroz, exigiendo que se apliquen suspensiones preventivas inmediatas para salvaguardar el prestigio de sus marcas asociadas. Pero por el otro lado, sancionar, inhabilitar o suspender de forma injusta al futbolista más grande e influyente de todos los tiempos, basándose en una filtración médica manipulada, desataría una crisis de credibilidad de proporciones colosales de la cual el fútbol mundial tardaría décadas en recuperarse. Además, la FIFA se enfrenta a la amenaza latente de demandas por daños y perjuicios de miles de millones de dólares por parte de las cadenas de televisión y los patrocinadores globales que ya tienen absolutamente todo vendido y pautado con la imagen de Messi en la final del torneo. El máximo organismo del fútbol sabe perfectamente que dar un paso en falso en este momento de máxima tensión global podría fracturar de forma permanente la relación deportiva y comercial entre los continentes, manchando esta Copa del Mundo para siempre con la etiqueta imborrable de ser un torneo decidido por la política del dinero, los despachos y los intereses corporativos, y no por el talento, el sudor y el esfuerzo de los deportistas dentro del campo de juego. Pero el momento cumbre y más impactante de toda esta historia se vivió hace tan solo unas horas en la sala de conferencias de prensa del Centro de Medios Oficial de la FIFA. Los corresponsales ingleses y europeos se agolparon en el lugar esperando ver a un Lionel Messi derrotado, abrumado por las acusaciones y esquivo ante las cámaras del periodismo internacional. Sin embargo, lo que se encontraron al abrirse las puertas fue a un líder absoluto con la frente en alto, paso firme y una mirada llena de una determinación aplastante. Cuando un reportero británico intentó cuestionarlo de manera directa y desafiante sobre el informe del laboratorio, Messi no esquivó la pregunta ni dejó que su jefe de prensa interviniera. Tomó el micrófono con fuerza. Miró fijamente al lente de la cámara y soltó una declaración demoledora que ya se ha vuelto viral en todos los rincones del planeta.
La gente en todo el mundo nos conoce y sabe muy bien cómo nos ganamos cada una de las cosas que tenemos. Nosotros jugamos al fútbol con el corazón, con el sudor de la camiseta y con la pelota en los pies. Si en Inglaterra están buscando una excusa extradeportiva para no aceptar que lo superamos limpiamente en la cancha, ese ya es un problema de ellos y de su frustración. Tienen miedo de jugar la final en la cancha y por eso buscan ganarla en los despachos con mentiras que nadie se cree. Estas palabras, pronunciadas con una seguridad y una tranquilidad de acero, no solo desarmaron por completo la campaña mediática europea en cuestión de segundos, sino que encendieron el orgullo y la pasión de millones de aficionados en toda América Latina que vieron en el capitán una defensa histórica de la dignidad del fútbol del continente frente al constante desprecio de las potencias del viejo continente. Llegando al punto más crítico, revelador e impactante de esta profunda investigación exclusiva en Fútbol al Límite, la gran pregunta queda abierta para todos ustedes que forman parte de esta inmensa, apasionada y leal comunidad de debate deportivo sin censura en Internet. Quiero que dejes a un lado tus colores, tus fanatismos de club, tus rivalidades locales o tu admiración ciega por las marcas y las estrellas del marketing y me digas con total honestidad, seriedad y argumentos sólidos en la caja de comentarios aquí abajo, ¿crees que esta grave acusación médica contra Lionel Messi es la muestra de cobardía, impotencia y desesperación más grande en la historia de la prensa inglesa tras verse superados físicamente en la cancha por los sudamericanos? ¿O consideras que las autoridades de la FIFA debieron manejar este informe con total hermetismo para evitar dañar de forma irreparable la integridad de la competición y la carrera de un deportista intachable? Los voy a estar leyendo detalladamente a todos y cada uno de ustedes, respondiendo con datos confirmados y debatiendo con la pasión, la objetividad y el análisis profundo que nos caracteriza aquí con el Fútbol al Límite. Y si eres un verdadero apasionado de este hermoso deporte que exige que el fútbol se juegue, se sienta y se defienda con el corazón en la cancha, con el sudor en la frente, con el respeto al escudo y no bajo las presiones, las conspiraciones y los escritorios de la burocracia internacional, no te retires de esta transmisión sin antes dejarnos un tremendo botón de me gusta para ayudarnos a vencer las limitaciones, censuras y bloqueos que el algoritmo de la plataforma suele imponer a los canales independientes que nos atrevemos a contar las verdades incómodas del sistema del fútbol de élite. Suscríbete ahora mismo a Fútbol al Límite si es que todavía no formas parte de esta gran familia que no para de crecer día con día. Comparte este video de inmediato en todas tus redes sociales con tus amigos, conocidos y grupos de fútbol para que la verdad no pueda ser silenciada por los poderosos de pantalón largo y activa esa campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte de las próximas exclusivas, comunicados oficiales y boletines urgentes que surjan desde la concentración del albiceleste y las oficinas de la FIFA. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo, por tu sintonía, por tu lealtad incondicional y por acompañarnos en esta incansable y necesaria lucha por la transparencia en el deporte que tanto amamos. Nos vemos muy pronto en el próximo e impactante video de Fútbol al Límite. Hasta la vista, amigos de las emociones fuertes y del buen fútbol.